Entonces, una cosa es hacer concurrir estas fuerzas en un punto, ¿cierto? Lo que es válido, como vamos a ver más tarde, para realizar el equilibrio de fuerza, ¿cierto?, de la partícula. Así que pongámosle acá equilibrio, porque vamos a terminar con una reflexión sobre el momento. Equilibrio de fuerzas. De la partícula. Y como dijimos, vamos a intentar obtener esta resultante X. Evidentemente que existe, así como tenemos el eje X. Sí, no se preocupen, de nuevo, estamos buscando el equilibrio de la partícula en torno a las fuerzas que actúan, ¿cierto? Hicimos concurrir a este punto. Entonces, para ello, vamos a realizar el equilibrio horizontal, ¿cierto? Entonces, fíjense nuestra reacción en su componente X, ¿cierto? Pónganle ahí componente horizontal. Rx más, fíjense que F1 va a tener una componente horizontal que vamos a llamar F1x. Entonces va a ser Rx más F1x más ¿cierto? F3x. Entonces nosotros podemos decir, independiente del signo, que nuestra resultante, es decir, la suma de F1 y F3, va a ser igual a la suma de estas dos componentes horizontales de nuestras fuerzas F1 y F2. Ahora nosotros tenemos que ser capaces de traducir estas componentes en términos de nuestros ángulos, ¿cierto? Entonces, evidentemente que F1x, si se fijan, es igual a F1 por el seno de beta, ¿cierto? Vamos a dibujar más claro acá. Tenemos F1, ¿cierto? Tenemos el ángulo beta. Entonces, evidentemente que F1x va a ser igual a F1 seno, ¿cierto? Y evidentemente que dibujemos inmediatamente F1i. F1i va a ser igual a F1 coseno, ¿cierto? De beta. Entonces vamos viendo que el tema de las proyecciones tiene que estar muy claro. Proyección horizontal y vertical. Por otro lado, análogo, vamos a decir que F3x, es decir, la componente horizontal de F3, va a ser F3 también seno, en este caso, de alfa. Entonces, nuestra resultante
en su coordenada horizontal, x va a ser igual a f1 seno de beta más f3 seno de alfa. ¿Se fijan? Es decir, podemos decir que la resultante x, si la dibujamos en... hagamos otro dibujo acá. Tenemos f1x, luego le sumamos f3x y se obtiene así Rx, ¿cierto? En términos de magnitud. Luego lo mismo con Ri, ¿cierto? Ri va a ser... Ya se me pierde el mono. Vamos a hacer un poco más chico, ¿eh? Si me permiten. Voy a agrandar el pizarrón. Ahí. Entonces, ahí estamos. Ahora R sub I va a ser igual a F2. ¿Se fijan que F2 es vertical? F2 menos F3 coseno de alfa, ¿cierto? En lo que llamamos, ahora lo estoy haciendo directo, ¿no? Esto es lo que podríamos llamar F3Y. Y más F2 coseno de beta. Es lo que vamos a llamar, ¿cierto? F2Y. ¿Se fijan? Vamos a dibujar con otro color, ya sacaban este verde. ¿Se fijan? Aquí podemos dibujar esta que sería F3Y, y acá podemos dibujar esta que sería... ya se me chocan los monos. Pero se entiende, ¿no? Esta que sería F1, F1Y. Claro, acá le puse F2 y es F1, ¿eh? Discúlpenme. F1 y F3 son las que están inclinadas, entonces tienen estas componentes asociadas al coseno y al seno. En cambio, F2 es vertical, ¿cierto? No tiene componente horizontal. F1. F1Y. Y entonces hemos obtenido así las dos componentes de R. Ahora, podemos ver a R de esta forma. Vamos a hacerlo más grande. Para ver la situación final de la resultante, tengo que RI es igual, tengo que RX es igual, entonces RI va a ser F2 más F1 coseno de beta y menos F3 coseno de alfa. Entonces yo se supone que conozco F1, F2 y F3. Y Rx va a ser, acá está, ¿cierto? Rx.
va a ser F1 seno de beta más F3 seno de alfa. Y estas dos van a componer, ¿cierto?, nuestro resultante R. Y nuestro ángulo teta. Entonces, si yo digo que ahora alfa y beta, es decir, la búsqueda ahora se trata de teta, ¿cierto? ¿Cuánto es el valor? Y evidentemente que para eso usamos nuestra querida tangente, ¿cierto? La tangente de teta va a ser, en efecto, el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, es decir, Rx dividido por Ri, ¿cierto? Fíjense que Ri es este, a no perderse, Ri y Rx. Entonces tenemos un triángulo que es de esta naturaleza, ¿cierto? Ahí está teta, y sus catetos son Ri y Rx, ¿cierto? Entonces, la tangente de nuestro ángulo, en que está dirigida nuestra, claro, hagamos en este modo también, nuestro objeto de estudio, que es R. Entonces esto va a ser F1 seno de beta más F3 seno de alfa. Y dividido por Ri, que es F2 más F1 coseno de beta y menos F3 coseno de alfa. Ahí está nuestro ángulo. Y si yo quiero obtener R, la magnitud de R, simplemente va a ser, podemos usar Pitágoras, ¿cierto? Va a ser la raíz de R sub i al cuadrado más R sub x al cuadrado. Y este es un resultado bastante satisfactorio para nuestra pregunta. Ahora, démosle valores, ¿cierto? Para entender, porque les recuerdo que el mono original, lo voy a dibujar acá, es de esta naturaleza. Es F2, F1 y F3, ¿cierto? Y acá está alfa, y acá está, no, al revés, ¿no? Siempre es bueno no perderse. Sí, está bien, así, alfa y beta. Entonces digamos que datos, en lo que se llama poniéndole numeritos. Datos, alfa, digamos que 30, beta, digamos que 45. ¿Qué más necesitamos saber? F1, digamos que es 50, F2, digamos que es 100, y F3, digamos que es 25. Evidentemente que esto puede ser kilo, ¿eh? Para no ser tan lax. Esos son nuestros datos, entonces yo digo ahora que Rx, vamos calculando por parte, va a ser
F1, es decir, 50 kilos por el seno de beta, que es 45, ¿cierto? Más F3, que es 25, por el seno de alfa, que es 30. Luego, calculémoslo, ¿cierto? Sale 50 por el seno de 45, que es raíz de 2 partido por 2, 50 por seno de 45, más 25 por el seno de 30. Esto resulta ser 48 kilos. Luego, RI es igual a F2, que nos dio 100, más F1, que es 50, por el coseno de beta, que es 45, siempre hay que tener cuidado cuando uno reemplaza, y menos F3, que es 25, por el coseno de alfa, que es 30. Y esto nos resulta igual a, de nuevo la calculadora, 100 más 50 coseno de 45, que también es raíz de 2 partido por 2, y menos 25 por el coseno de 30. Y nos da 114. Es decir, si quiero ver la situación con números, voy a tener que Rx, ¿se fijan? Rx es igual a 48 kilos y Ri es igual a 114 kilos. Y ahora yo con Pitágoras, ¿cierto? Voy a obtener el valor o la magnitud de R, que es nuestro objeto de estudio, ¿cierto? Entonces R va a ser raíz, como les dije, de 114 al cuadrado más 48. El famoso Pitágoras, ¿cierto? Hagámosle memoria y anotemos su nombre. Aunque era bastante loco, pero bueno, Pitágoras. Entonces R va a ser igual a, les recuerdo, teta, ¿cierto? Que es el final. R va a ser igual a 114 al cuadrado más 48 al cuadrado. Eso es 15.300 y la raíz es 124. 124 kilos. Se fijan, estamos sumando vectores finalmente en dirección, sentido y magnitud. Esperemos un segundo que están tocando. Disculpen, entonces no sé si hay alguna pregunta. Hasta acá nos falta solamente el cálculo de teta, ¿cierto? Entonces, como retomando ya, decimos que tangente del ángulo teta va a ser igual a Rx, es decir, 48 partido por
R sub I, que es 114. Esto es 48 dividido 114. 0,42. Entonces ahora yo digo el arco tangente, ¿cierto? La función inversa de 0,42 me va a entregar teta, ¿cierto? Entonces, finalmente, teta resulta ser, si yo aprieto Shift en mi calculadora y se apagó, no, Shift tangente, claro, la calculadora, muchas calculadoras le dicen tangente a la menos 1, pero en verdad es arco tangente de 0,42. Y me dice que nuestro ángulo teta es 23 grados sexagesimales. Entonces, ¿de qué se trata entonces esta sección de operatoria con fuerzas? De que finalmente nosotros podemos llegar a conocer la geometría de nuestras fuerzas, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es importante conocer la geometría de estas fuerzas? Porque la geometría nos va a hablar posteriormente del comportamiento de la estructura, porque el comportamiento de la estructura pasa en gran parte por la forma que toma al recibir carga, ¿cierto? En lo que llamamos deformaciones. Y les recuerdo que quizá han escuchado, pero existe en torno a las deformaciones pueden imaginarse el ejemplo más sencillo, que es que tenemos una barra, que si yo una barra, que se yo anclada en el techo y que si yo la cargo con, digamos, un peso W, va a tomar una forma en que se va a estirar, ¿cierto? Por causa de W. ¿Cuánto se va a estirar? En el caso de este dibujo, se estira delta. Y esa deformación está dada por la ley de Hooke famosa, ¿cierto? Allá estamos apuntando con todo lo que estamos haciendo. Entonces esta ley de Hooke, que en este caso es decir, más allá del equilibrio que podemos resolver, en este caso los puntos, delta va a ser igual a W, ¿cierto? El peso, porque se fijan que el peso es el que está haciendo que esto se deforme, y dividido por este valor K, que es la rigidez axial. Quizás me estoy anticipando mucho, pero ya que estamos en la clase de aplicaciones, vamos a mencionarlo. Rigidez axial, que para el caso de una barra va a ser K igual a el área por el módulo de elasticidad y dividido por el largo. Es decir, si esta cosa mide L, si su sección tiene un área A, evidentemente que la sección es el área transversal, ¿cierto? Quizás definamos los conceptos también, para no quedar en el aire, A, área de la sección transversal, transversal. E es nuestro módulo de elasticidad del material.
Imagínense que estamos trabajando con acero. Entonces, ¿qué significa este monoelasticidad? Significa la relación entre la tensión en la sección. No olviden que tensión es la fuerza partido por el área, ¿cierto? De nuevo el área de la sección. Y epsilon en la deformación. Un material como el acero tiene el módulo de elasticidad que relaciona, ¿cierto?, la tensión con la deformación. Módulo de elasticidad porque quizás estamos llegando muy lejos, pero va a haber un rango elástico en que el material se puede deformar sin presentar deformaciones permanentes, es decir, lo que llamamos un rango elástico. Pero si se sobrepasa cierto nivel de tensión, se imaginan ustedes, ¿no? Ya vamos a pasar al rango plástico, que es el rango en que nuestra barra, en este caso, va a quedar deforme, es decir, deformaciones permanentes. Deforme. Y finalmente, como les digo, L, largo de la barra. Entonces ustedes se pueden entretener probando barras y viendo cuánto es la deformación que les produce una fuerza F, porque si yo ahora arreglo la expresión con los parámetros que les he mostrado, voy a obtener que delta es igual a F, que es la fuerza aplicada, ¿cierto?, por L y partido por AE, ¿cierto? Quizá el paso anterior es que, claro, delta, como les dije, es F partido por K. Y si se fijan, K lo reemplazo y obtengo esta bella expresión que me entrega el estiramiento de la barra. Si quizás nos estamos entreteniendo mucho con esto, pasemos finalmente a la reflexión inicial, que es que nosotros nos estamos conduciendo finalmente al equilibrio del sistema, ¿cierto? Equilibrio del sistema. Y simplemente una advertencia, nosotros dijimos que vamos a ver el mono inicial de nuestras fuerzas, ¿cierto? Las tres fuerzas que dibujamos, claro. Era algo así. Entonces así, teníamos F3 por allá, en algún punto, ¿cierto? Inclinado en un ángulo alfa, dijimos. Ahí está F3. Y F2 con F1, ¿cierto? Esta era nuestra situación inicial. Dijimos que este ángulo era beta. Entonces, claro, uno quiso obtener la componente o resultante R, hablando netamente del equilibrio de fuerzas, ¿cierto? Pero ocurre que, pensando en el sistema, nosotros vamos a tener que, claro, nuestra fuerza F1 con la fuerza F2 van a concurrir en el punto que ya podemos llamar punto C. Pero nuestra fuerza F3 no concurre. ¿Se fijan? Entonces, finalmente, si yo considero todas las variables, va a aparecer un punto que puedo llamar punto B. Entonces, el sistema realmente es geométricamente una distancia de en que vamos a tener aplicado F1, F2, ¿cierto? En el punto C y F3.
Entonces, cuando nosotros aprendamos a hacer equilibrio del sistema, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que hacer no solo suma de fuerzas en X igual a 0, hablando del campo de la estática, ¿cierto? En que el equilibrio de fuerzas es 0, que es lo que estamos estudiando. De hecho, este curso podría llamarse estática, ¿cierto? Suma de fuerzas verticales igual a 0, sino que también va a aparecer una suma de momentos en nuestro equilibrio. Ya esto es lo que vamos a llamar efectivamente equilibrio. Porque para tener una estructura, nosotros vamos a tener que apoyar esta barra que se conforma de alguna manera, ¿cierto? Porque por ahora, como se darán cuenta, está abstraída completamente de su contexto. No hemos hablado de las condiciones de apoyo o su relación con al menos algún contexto material, y es que nuestra barra finalmente puede estar simplemente descansando, ¿cierto? Sobre algún tipo de contexto, como por ejemplo este. Aquí dibujo yo mi barrita. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando nosotros apoyemos o dejemos descansar a nuestro elemento en el contexto? Van a aparecer lo que la tercera ley de Newton llama reacciones. Tercera ley de Newton, reacciones. Entonces, en las zonas de apoyo, es decir, en el punto C y en el punto B, van a aparecer lo que vamos a llamar en la próxima clase teórica las reacciones. Ahora, por ahora estoy pintando simplemente la zona donde van a aparecer, pero ustedes imaginarán que las reacciones son lo que dice la tercera ley, ¿no? Son fuerzas de igual magnitud, pero de signo contrario. Y con esta advertencia me despido. No sé si tienen alguna otra consulta. Solo anticipándoles que el próximo jueves tenemos nuestra clase de estudio y ejercicios para la prueba 2, que va a tratar de, ¿cierto?, diagrama de cuerpo libre y los conceptos de fuerza y momento. Es decir, la próxima clase podríamos comenzar con discutir el momento que se ocasiona sobre nuestra barra por ahora, en vista de que tenemos esta distancia d, ¿cierto? Recordando que el momento es fuerza por brazo de giro. Entonces, no sé si tienen alguna consulta. Yo les voy a enviar este pizarrón a la plataforma y entonces que tengan una buena semana. Nos vemos el jueves. Adiós. Chao. Evidentemente que también les voy a enviar el video por la tarde. Entonces,